Hola y bienvenidos al último episodio de Countercurrents. Soy Larry Johnson. Hoy voy a hablar con mi buen amigo Andrei Martyanov. Hablaremos sobre el estado de la guerra en Ucrania, qué está haciendo bien Rusia y qué podemos esperar en los próximos meses, porque 2026, creo, será un momento decisivo en esta guerra. Por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete. Agradecemos tu apoyo. Gracias por vernos. Bueno, seguro que si sigues este canal conoces a Andrei. Y si no, ha escrito varios libros, todos son relevantes, pero su primero, de hace 9 años, Perdiendo la supremacía militar, habla casi como profético y describe exactamente lo que estamos viendo ahora. Es simplemente un libro notable. No se van a decepcionar, incluso si no te gustan las matemáticas. Andrei en algunos de sus otros libros entra un poco en los cálculos, lo justo para que entiendas que la matemática importa. Entonces, bien, ¿en qué estado está la guerra con Ucrania ahora? Ya llevamos 4 años y medio. A mí me parece que 2026 va a ser un año decisivo, frente a los anteriores. La cosa que la gente tiene que entender, y esto es absolutamente crucial, es que Rusia no está luchando contra Ucrania. Esa es toda la cuestión. La gente todavía piensa, Ucrania hace esto y aquello. Rusia está peleando contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada por los Estados Unidos. A estas alturas, la sociedad rusa no tiene ninguna ilusión al respecto, lo cual está confirmado por una montaña enorme de evidencia empírica. Esto es, entre los Estados Unidos y sus vasallos en Europa, y los rusos. Y eso ya se ha confirmado en tantos niveles que es incluso ridículo seguir hablando de ello. De hecho, mi libro de campo, que ya está en el catálogo de Clarity Press, lo escribí junto con mi amigo, el coronel Vladimir Trukan, que hará todo tipo de comentarios allí. Y la cuestión es que para Ucrania ya se acabó. Y para quienes no entienden lo rematadamente acabado que está, les doy algo que no viene de la primera línea, donde a diario solo hay polarización de lo que queda. Ahora hay unos 2 millones de refugiados en Europa procedentes de Ucrania, y algunos de ellos están recibiendo una acogida bastante desagradable por parte de gente como los polacos, por ejemplo. Polacos, les costó tantos años reconocer que esos son nazis. No puedes obtener ningún tipo de servicios sociales ni protección en la Unión Europea si en tu pasaporte figura que eres ucraniano y no tienes un sello o algo así llamado Reserva Plus. ¿Eso qué significa? Que están agrupando a esos remanentes de carne de cañón ucraniana en Europa. Y tratarán, obviamente, bajo ese pretexto, de expulsarlos de vuelta a Ucrania. Pero el punto es que con eso también estarían cometiendo, esencialmente, homicidio, porque esas personas serán asesinadas. Y mucha gente todavía no entiende lo que está pasando en el terreno. Hoy mismo se han tomado de nuevo varias ciudades y aldeas. La situación en la región de Sumy es catastrófica. En Kharkov ahora es catastrófico para Ucrania. Ya ha empezado la ofensiva en Arekov, y Arekov es esencialmente el flanco derecho de la penetración hacia Zaporizhia, como la llaman Zaporizhia, sí, y Gerson está siendo castigada a bombazos. Es un desastre por todas partes. Hay varios ejes operativos y dondequiera que las tropas rusas avanzan, y con pérdidas catastróficas para lo que queda de las tropas ucranianas. Incluso hay un video, se puede encontrar con facilidad, de esas brigadas prácticamente atrapadas, por ejemplo en Druzhkovka. Y en el video le dicen a su comandante, ahora, drápate,
que no voy a traducir su nombre al inglés, es un nombre gracioso. Quiero decir, literalmente están huyendo, en desbandada. Eso es lo que significa. Dicen que beben orina. Así que no tienen nada para comer. No tienen agua. Y sí, bueno, la parte humanitaria se acabó para los rusos. Ya sabes, no les importa. Los matarán o, si quieren rendirse, se rendirán y serán, ya sabes, encarcelados y obligados a trabajar como hicieron los alemanes, restaurando lo que destrozaron en las repúblicas del Donbass y en las otras dos regiones, que son, por supuesto, Jersón y Zaporilla. ¿Tenemos alguna pista sobre quién es la persona en el ejército ruso que dijo, ¿sabes qué? Deberíamos usar estos drones como arma ofensiva, porque, ya sabes, si miras la evolución de esta guerra, estaba hablando con George. Me invitó a hablar porque preguntó, ¿cuáles crees que en la guerra reciente son las dos tecnologías que han obligado a los ejércitos a cambiar por completo sus tácticas y su enfoque? Y yo dije, drones y misiles hipersónicos. Esos dos. La última vez, aparte del desarrollo de la bomba atómica en 1945, y me interesa si estás de acuerdo o no, que nos enfrentamos a un cambio tecnológico que alteró cómo se conducen las operaciones terrestres y las formaciones fue la introducción de la ametralladora y luego del tanque en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Lo curioso es que la ametralladora ya llevaba 50 o 60 años existiendo, desde la Gatling, pero no se convirtió en un cambio decisivo en el campo de batalla hasta 1916. Y hemos visto algo parecido con los drones, porque recuerdo en 2001 que hablaba con un compañero de la Agencia Central de Inteligencia en aquel entonces. Así usaban los drones entonces. Seguían a dos hombres en una camioneta en Afganistán, y en un momento la camioneta se detiene al borde de la carretera. Los dos hombres bajan de la camioneta, y uno empieza a tener relaciones sexuales con el otro. Claro. Pero para eso usaban los drones entonces. No estaba usando el oro, eso también lo vi. Eso no es agradable. Maltrato animal. Pero bueno, hemos pasado de eso a esto en lo que están ahora los drones. Recuerdo la primera versión en la que lanzaban granadas de mano desde drones hasta ahora, donde son municiones con cargas moldeadas capaces de penetrar blindajes y demás. Muy bien, esperen un segundo. Tenemos algo importante que contarles. Antes que nada, muchas gracias por todo su increíble apoyo. Nuestro equipo ha estado trabajando muchas horas para traerles invitados interesantes, formatos nuevos y mejorados, y análisis sólidos y de alta calidad cada semana. Nuestro siguiente objetivo es llegar a los 100,000 suscriptores y conseguir ese botón de plata. Hagámoslo juntos. Cada me gusta, comentario, compartido y suscripción nos ayuda de verdad a crecer y a seguir mejorando. De acuerdo, entonces, volvamos al video. Así que me gustaría que primero comentaras sobre la evolución de los drones dentro de todo el teatro ruso-ucraniano. Quiero decir, sin duda, los drones son un factor extremadamente importante en esto. Aunque hay otras cosas que, por ejemplo, la gente corriente no ve y que no son menos, sino más importantes. Por ejemplo, una evolución adicional del control de combate, del mando de batalla, de los sistemas de gestión de campo, que por supuesto, en parte, son provistos por los drones, una parte muy sustancial. Y por ejemplo, los rusos introdujeron un nuevo sistema táctico netcéntrico, que se llama SWAT, aparte de otros de nivel operativo y estratégico como Andrómeda y, bueno. Así que esto es un desarrollo realmente revolucionario, explosivo,
Y en cuanto a los drones, a pesar de toda su alta visibilidad, son muy importantes, no te equivoques, de ninguna manera. Pero mira lo que pasó, por ejemplo, con el último desarrollo ruso en términos de drones, los llamados drones. Aparte de lo obvio, la parte más importante es su conocimiento situacional en las profundidades tácticas en un rango de hasta unos 50 kilómetros. Y la cuestión aquí es que, aparte de los medios de ataque, no olvides que siempre es una lucha entre la espada y el escudo. Y ya has visto el surgimiento de tecnologías antidrón, que son realmente dramáticas. Así que ya no es tan simple como antes, ¿verdad? Si miras, por ejemplo, la yolka, que es ese pequeño pino en ruso, esto, cuando se mencionó a principios de 2025, ahora está ampliamente desplegado, es extremadamente eficaz y derriba drones. Y por supuesto, hay todo tipo de drones diferentes, incluidos los de largo alcance Pero mira hacia dónde derivó todo. Si miras el espectro de los drones, de repente empiezas a ver, Geranium 3. ¿Qué era el Geranium 3 antes? Es un dron, un vehículo aéreo no tripulado con un alcance de más de 500 kilómetros. Pasó de motor de hélice, ¿adivina a qué? A convertirse ahora en un Geranium 3 propulsado por reacción, y ni hablar del Geranium 4, que desde el principio es a reacción. ¿En qué se convierte entonces? Pues básicamente se convierte en un misil de crucero. Sabes, incluso si miras la etiqueta que dice es un dron, pues sea lo que sea, acaba siendo un misil de crucero porque inevitablemente tendrás que proyectar para ellos. ¿Y qué haces? Van transformándose lenta y suavemente hacia la categoría de misiles de crucero. Por supuesto, hay tipos que son muy importantes. No son solo drones, son municiones merodeadoras, Landsats. Todas las iteraciones desde el Landsat inicial o munición merodeadora hasta las últimas iteraciones son extremadamente letales, y ellas, si un Lancet solo puede destruir el tanque más protegido y defendido, ya sabes, así que obviamente son un factor enorme. No te equivoques, pero no olvidemos que según los últimos datos publicados este año en la revista Military Tote, que es una de las publicaciones militares más importantes de Rusia y del mundo, me atrevería a decir. Aún así, el 55% del daño, por decirlo así, de las bajas de personal y de todo tipo de equipo, es decir, de los puntos fuertes y demás, lo provoca la artillería de campaña y el 32% por la Fuerza Aérea. El resto, los drones, siguen presentes. Pero diría que, aparte del inevitable nivel táctico de operación de los drones, la parte más importante de los drones fue esto: vigilancia situacional táctica a las 24 horas, cada minuto, en tiempo real del campo de batalla inmediato, digamos hasta una profundidad táctica de 50 kilómetros. Y ahora está operativa. Ahora puedes ver drones volando desde algún lugar, por ejemplo desde Odessa, y realmente proporciona la transmisión de video de cómo los buques en fondeadero y en el puerto son básicamente destruidos. Eso es lo que te da. Te da algo que los ejércitos nunca tuvieron antes. Tienes cobertura completa. Y con la introducción de este sistema de gestión de combate, es básicamente el comandante de escuadra olvida el pelotón. El comandante de escuadra tiene todos ellos. Obviamente, tienen sus auriculares. Tiene su tableta, una especie de tablet electrónica, donde puede tomar decisiones gráficamente en el ordenador, y obviamente está conectada de inmediato con el comandante de pelotón. Está conectada con el comandante de compañía y más arriba con el batallón e incluso con el regimiento. Pero si ves cómo se tomó Konstantinovka y fue liberada, lo que mucha gente aún no entiende
es que fue liberada por un contingente muy pequeño de tropas de asalto rusas, algo del orden de un par de batallones, en realidad. Así que imagina una ciudad tan grande, básicamente. Y lo que estaban haciendo era estar tácticamente conscientes en todo momento, porque literalmente estaban guiados por sus comandantes. Y los comandantes rusos tienen esa propensión a adelantarse a sus tropas, lo cual es, ya sabes, pero estaban ahí y podías ver cómo los guiaban, cómo se les permitía ocultarse de las contramedidas, cómo los láseres verdes señalaban los lugares donde estaban, básicamente las posiciones de disparo de los ucranianos. Esto es una revolución. Ahora peleas literalmente como en, no sé, un videojuego. Odio usar esa comparación. Y eso es lo que aportaron los drones. Cambiaron por completo la dinámica de la batalla táctica. Esto es sin duda del siglo XXI. Está risposinaudanzi, que señas contar estas sí en aprotar, y son sas fruno, esos as drones, esos as desques, idia, esos as, que se, esos as, esos as, esos as, esos as, esos. Bueno, hablemos. Sí, digamos que la sabiduría convencional del siglo XX decía que la fuerza atacante necesitaba una ventaja numérica de 3 o 4-1. Sí, sí, porque se enfrentan a una oposición atrincherada que puede abrirles fuego concentrado. Ahora la fuerza atacante los golpea con artillería, los atacan con drones, los atacan con bombas planeadoras FAB, y de repente esas posiciones defensivas fijas quedan hechas añicos mucho antes de que las tropas se acerquen. Y diría que, me interesa tu opinión, esto ha sido un factor que explica por qué las bajas rusas han sido relativamente bajas. Como fuerza atacante, no han sufrido las pérdidas que habrían sufrido hace 20 años. Sí, tienes toda la razón. Hay que tener en cuenta que incluso a nivel táctico, si usas, por ejemplo, artillería de campaña, un obús autopropulsado, incluso con munición convencional, hablamos de 20 a 25 kilómetros. Pueden obtener básicamente la designación del blanco en tiempo real, una vez que tienes esas posiciones fijas, y sobre todo después de todas esas fantasías sobre las fuerzas aéreas rusas. Si tienes un Su-34 a 100 kilómetros, mejor que salgas corriendo, porque lo siguiente será una bomba planeadora FAB de 1500 o incluso de 3000 kilos viniendo hacia ahí. Y no importa lo lejos que estés. Y además tienes cosas como armas termobáricas lanzadas por los Tornado o por los Smerch. Y bueno, no importa si ponen puertas pesadas o concreto o posiciones reforzadas, igual te van a matar, no importa lo que hagas, precisamente porque ahora tienes una designación de blancos muy precisa. Tienes el reconocimiento que te permite generar básicamente esta lista de objetivos. Y especialmente cuando tienes el poder de fuego ruso, sí, eso es lo que hacen, te pulverizan. Y luego, como en Starship Troopers, entra la infantería móvil y remata. De eso se trata. Operaciones de limpieza, principalmente. Pero si hablamos de ciudades o pueblos, es un juego distinto porque operas en grupos diferentes. Obviamente juegan con cómo diseñan, por así decirlo, los grupos de asalto y cosas por el estilo. Pero la realidad es que se puede ver. Probablemente lo viste hace un par de semanas cuando Vladimir Vladimirovich Putin entregaba condecoraciones, todo tipo de premios, órdenes y cosas así en el Kremlin. Y hubo un general que le dijo, Vladimir Vladimirovich, no recuerdo si fue Shamanov o quién, no importa, y le preguntó, ¿podemos ir con más intensidad y valentía? Y Putin le respondió, sí, podemos, pero perderemos a más gente. ¿Para qué tenemos que hacer eso? Así que aún tienes esas opciones de ofensivas a gran escala, pero ¿para qué? Cuando, básicamente,
Así es como se forman las cosas a nivel táctico, en la línea de contacto y, de nuevo, con una profundidad táctica de unos 50 kilómetros. Pulverizas al personal y a las formaciones del enemigo con un coste mínimo para ti. Ese es el punto. Entrar y salir. Incluso si repasamos la sabiduría militar tradicional durante 3 o 4 mil años, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era destruir, aniquilar físicamente al enemigo. Y los rusos están haciendo exactamente eso. Quiero decir, suena horrible, pero al final del día la consigna es matar. Y sé que esto es guerra. Esto no es Hollywood. Esto no es un videojuego. Entras y matas. Así es. Y entonces, esto se realiza cada día, incluso mediante drones y a través de un sistema de gestión de combate táctico y operativo de altísimo nivel. Sí, esto Mindsunto. Esto Mindsunto. Esto más. CP. Y claro, hay personalidades entre esos oficiales y generales. Conozco a algunos. Son personas ejemplares, muy bien formadas y valientes. Sí, algunos pasaron por el infierno. Y estos son el tipo de gente del sistema que está ahí, que en realidad permite a un ejército moderno luchar, literalmente, contra un sistema de sistemas. ¿Sabes? Su nivel de mando, control y planificación estratégica operativa es tal que nunca habíamos visto nada igual. Y por eso mucha gente, bueno, en el Pentágono, por ejemplo, ve demasiadas películas, como Patton o La tormenta del desierto y cosas así. Pensaban que había que lanzarse y tomar terreno. No, no tienes que hacerlo. Lo liberarás. Pero si puedes hacerlo por medios políticos, aplicando cierto nivel de presión, ¿por qué no? Salvas a tus tropas. Salvas las vidas de tu personal. Y eso se ha dicho muchas veces. Así que lo que tenemos es un ejército del siglo XXI, especialmente en 2026, luchando contra una fuerza esencial que sigue estancada en los años 90, a pesar de que Estados Unidos proporcionó todo tipo de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y comunicaciones, y cosas así. Pero no puedes cambiar el ADN. Es como si hubieras nacido en 1990. No puedes cambiar la fecha de nacimiento. Puedes mejorar, ya sabes, como mujeres de 80 años que van a residencias o centros de asistencia y se encuentran con hombres de 85 años. Se maquillan y hacen esas cosas, pero eso no las hace más jóvenes. No, no puedes luchar contra eso. Tendrías que cambiar por completo tu edad, lo cual es imposible, sobre todo a corto plazo. Bueno, de hecho, me gustaría que comentara, porque esto vuelve a lo que usted mencionó sobre perder la supremacía militar. Entonces, Estados Unidos tiene drones y Rusia también. Pero la divergencia entre esos dos programas es asombrosa. Y con eso quiero decir que Estados Unidos se volvió muy dependiente del MQ-9 Reaper. Ese dron, solo el fuselaje, cuesta entre 30 y 35 millones de dólares. Y cuando le acoplas los sensores, las ópticas y los módulos de armas, se suman otros 30 millones de dólares. Así que hablamos de un dron que cuesta 65 millones de dólares. Y lo vimos en el intento, entre la Operación Guardián de la Prosperidad, que fue el intento de Joe Biden de asegurar la libertad de navegación en el Mar Rojo. Eso se extendió de diciembre de 2023 a febrero de 2025. Es decir, 2, 3, 16 meses o 15 meses. Y luego llegó Donald Trump. Por Dios, vamos a mostrarles cómo se hace, y lanzó la operación Rough Rider. Bueno, Biden perdió algo así como 16 MQ-9 Reaper durante ese periodo de 15 meses, casi uno por mes. Trump llega y, como intentaban localizar los lanzadores de misiles en territorio husí, los husíes fueron
lo bastante inteligentes para poner señuelos, tender emboscadas, y estaban derribando un dron por semana. Bueno, el coste total fue de unos 1.600 millones de dólares. Y justo cuando crees que Estados Unidos ha llegado al colmo del absurdo, salen con esto. Creo que se llama MQ-4C Triton. Y eso es, como le dije a George Galloway, George, te puedo conseguir un trato. Cuesta solo 250 millones de dólares cada uno. $250,000 por un dron, $1.000 millones. Sí, $250 millones. Y luego lo comparas con Rusia, que ahora tiene este nuevo Geranium 4, con motor a reacción, que cuesta $250,000. Y pasó de $50,000 por el Geranium o $30,000 por el Geranium tercero. Está bien. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los rusos lo hacen bien y Estados Unidos no encuentra su trasero ni con ambas manos? Ahora mismo tienen los caros, que son, por supuesto, los Orión. Podrían ser algo similares a esos Reaper. Lleva todo tipo de cosas, incluido este misil de crucero Bandarol. En esencia, ¿qué es Bandarol? Nadie lo sabe. Es algo con motor a reacción, un híbrido entre dron y misil de crucero. Entonces, primero, la escala. Los rusos producen hasta 15.000 drones de todo tipo al día. Son 5,5 millones al año. Y el señor Manturov, que es el primer vicepresidente del gobierno responsable de la industria militar rusa, ya declaró que, si hace falta, podemos aumentar la producción. Y son de todo tipo. Literalmente. Cualquier categoría de dron o vehículo aéreo no tripulado que se te ocurra, allí estará. Rusia lo produce. Y es la escala, obviamente. Es la escala de la producción que los abarata. Porque cuando fabricas en masa esas cosas, y hay otra cosa, Rusia tiene todos los recursos necesarios. Si hace falta, puedes complementar con materiales chinos. Los chinos lo venden tanto a Ucrania como a Rusia. Así que son gente muy lista en China. Y guiño, guiño, si me entiendes. Pero nuestro punto es que todo se reduce a la escala. Es enorme. Y en segundo lugar, como ya dije, no necesitas equipos separados y carísimos. No es que no hagan falta. Pero lo importante es cómo los unificas en un sistema de gestión de combate que funcione en una guerra de verdad, no ese rollo de Hans, los tipos que se lían al lado de la carretera y dan una imagen torpe. La gente que vio eso en el control de sus drones lo pasó mal. Padecieron trastorno de estrés postraumático. No sé, a menos que ellos mismos fuesen así. La cuestión es que hay muchas maneras de explicar por qué ocurre esto. Y no olvides una cosa, la mano de obra rusa, mayormente obrera, y especialmente cuando consideras que los rusos ahora, si vas a Moscú y lo ves por ti mismo, pregúntale al pueblo ruso, no a Sergei Karaganov, pregunta a otros. Te lo dirán. Si miras el panorama cultural ruso ahora, de repente hay mucho orgullo en la fábrica. La juventud, ni te cuento. Hace 15 años, ¿qué quería ser todo el mundo? Querían, no sé, poetas, estrellas del rock o economistas que especulan en la bolsa, ¿vale? Hoy, Dios mío, si miras con atención, uno quiere ser operador de control numérico por computadora, gente metida en la producción, y además que cobra bien. Y de repente tienes mano de obra que realmente quiere trabajar y que puedes contratar. De repente tienes una mano de obra estupenda a la que puedes pagar un salario digno y está dispuesta a trabajar. Y la calidad, obviamente. Y cuando miras esto, Rusia es el único país en el mundo, bueno, Estados Unidos en cierto modo también, que podría vivir en autarquía.
que los rusos de hecho están haciendo ahora, ¿no? En muchos sentidos, Rusia ahora es algo así como Turquía. Y cuando tienes un sistema financiero independiente que ahora está prácticamente aislado de todas esas locuras de Wall Street, los mercados, los bonos del tesoro y todo eso, ¿qué tienes entonces? Tienes un sistema que paga muy bien y que puedes mantener. Puedes sostenerlo gracias a otras actividades económicas físicas que te lo permiten. Eso es lo que se llama verdadera independencia. Esto es algo que mucha gente no entiende y juega un papel decisivo en cómo todo esto se implementa en la práctica. Rusia está de nuevo en pleno proceso de reforma y es masivo. La cuestión aquí es que Rusia no tiene grandes empresas militares privadas. Tiene algunas, no se equivoquen, pero todas están controladas o son propiedad directa del Estado. No puedes ir a la junta directiva, por ejemplo, de la enorme fábrica que hace los tanques rusos. No puedes ir a la junta directiva y que lo primero que pregunten sea ¿cómo van las acciones? A nadie en Rusia le importan las acciones como en Wall Street. Les importa su plan. Obviamente les interesa la ganancia que obtienen de los contratos estatales, porque están controlados por el Estado. Y eso cambia por completo la psicología de cómo se diseñan las relaciones entre los trabajadores y la producción. Y por eso mucha gente no lo entiende. ¿Es Rusia capitalista? Sí, pero también tiene una economía mixta. Y lo más importante, el Estado ruso posee el complejo industrial militar en un 99%. Eso es imposible en Estados Unidos. Como resultado, hay una diferencia en lo que a la gente que trabaja le importa. Lo único que en realidad les preocupa. Eso que sería la capitalización. Punto. Eso es lo único. ¿Y cómo conseguirán sus puestos bien remunerados? Especialmente la gente del Pentágono. ¿Y qué harán allí? Por lo que hace Raytheon hoy en Rusia, serías perseguido y procesado penalmente por lo que haces. Esa es la diferencia gigantesca. Es fundamental, casi metafísico. Y otra vez, la razón es que los rusos saben, la sociedad sabe lo que es la guerra. Estados Unidos no. Tengo una sugerencia para tu próximo libro. Quizá ya estés trabajando en él. ¿Pero cómo? Ya está en el catálogo. Bueno, ¿cómo reestructurar la industria de defensa de Estados Unidos para que funcione más como la de Rusia y China? Y digo esto porque los presupuestos militares combinados de Rusia y China son como una cuarta parte de lo que gasta Estados Unidos. Y no solo son mucho más baratos, sino también mucho más avanzados. Rusia y China tienen misiles hipersónicos. China en realidad no, entre tú y yo. Quiero decir, tienen lo que llaman misiles aerobalísticos, pero siguen basándose en la balística. No tienen nada como el Zircon, ni tampoco algo como el Avangard, ya sabes, hipersónico. Pero en parte juegan con eso. Estados Unidos no. Eso es todo el asunto. Mi punto es que ellos, aún gastando mucho menos dinero, están mucho más avanzados. Y Estados Unidos escribía anoche, el Pentágono ahora está tirando dinero diciendo, tenemos que producir más misiles Patriot, versión capacidad avanzada 3. Aquí tienen $1 billón. Sí, pues tienen que intentarlo. ¿Y qué? No pueden comprar los minerales de tierras raras necesarios para fabricar los imanes. ¿Leí tu artículo? Sí. Y no es solo eso. Correcto. No pueden comprar tierras raras, a menos que Estados Unidos tenga algún yacimiento de ellas, pero ¿quién lo va a desarrollar? Y luego, por supuesto, hay otra cosa. Bueno, producirán la misma arma, que de todos modos ya fracasó estrepitosamente. Sí, esa es otra cuestión. Sí, no por eso. O sea, sí, ¿dónde está la investigación y el desarrollo de un nuevo misil? No pueden producir esto
porque de hecho destruyeron los cuadros de ingeniería de diseño, no matándolos físicamente, sino básicamente la financiarización de toda la maldita industria. Todo gira en torno al dinero y no se puede arreglar de verdad con el sistema político actual. No se puede. Hay que cambiar realmente algo en el plano político en Estados Unidos para entender esto. ¿Se puede hacer? Bueno, teóricamente sí, pero necesitas una generación completamente nueva, en realidad, una generación de políticos estadounidenses que no estén comprados por Israel y que no actúen para frenar a Estados Unidos. Y aún así, ¿cómo puedes infringir los derechos de propiedad privada? Así que Estados Unidos no sabe lo que es la defensa del país, en el sentido de que no recuerdo que Manstein atacara Boston, ni el gran asedio de Chicago en 1942. No recuerdo eso, ¿sabes? Así que es como si no pudieras cambiar ese ADN cultural. Y aquí es donde los estadounidenses y los rusos, aunque tengan muchas cosas en común, además divergen de forma dramática. Verás, los rusos están, digamos, programados genéticamente para verlo así. Ah, vale, hay un enorme imperio territorial y hay que defenderlo. Y eso es justamente lo que trato. Mi quinto libro se está escribiendo mientras hablamos y ya está en el catálogo. La gente puede encontrarlo en Clarity Press. ¿Cuál es el título? Absolute. Llevo predicando este mensaje desde hace 12 años. Ahora tenemos una montaña de evidencia empírica que no puede ser rebatida porque, bueno, si eres el Washington Post o el propio Trump, vives en tu mundo de fantasía. Él todavía lo cree, ¿sabes? Pero toda clase de cosas extrañas, pero el punto es que está obsoleto. Está obsoleto en términos de organización, la tabla de organización y equipo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como dije, data de 1990. Tiene 36 años. No importa que puedas parchearlo con mayor capacidad de procesamiento o mejores ópticas o sistemas electrónicos. Sí, eso se puede hacer en cierta medida. Por supuesto, te costará un ojo de la cara, pero no cambia la naturaleza de la bestia. Y de pronto tienes que competir de verdad. Una cosa es que Estados Unidos le llevaba ventaja a la Unión Soviética en 1970, más o menos. Pero básicamente en la mayoría de aspectos, con la excepción de cierta tecnología aérea, obviamente, y digamos el blindaje, y en cohetería estaban más o menos parejos. Pero en todo lo demás, si mirabas a Estados Unidos en 1970, era como wow, ya tenían computadoras por todas partes. La Unión Soviética también se estaba digitalizando. Se usaban muchas computadoras a nivel operativo y estratégico. Pero Estados Unidos tenía las mejores comunicaciones y otras cosas que constituían la estructura de mando y control. Era muy avanzado. Y no lo olvides, en esa época empezaron a impulsar el misil Tomahawk, que por aquel entonces y sobre todo el comando de vehículos y armamento, el sistema de mando de terreno, que coincidía con sus, ya sabes, mapas digitales, era wow, lo más avanzado, ¿sabes? Así que había muchas cosas impresionantes. Y por supuesto, entonces Estados Unidos lideraba en desarrollo naval, sus submarinos eran superiores, y sus portaaviones en esa época desempeñaban un papel muy impresionante, porque, ya sabes, pero eso fue en aquella época. Hoy, si miras prácticamente todo, no está ahí, se ha quedado estancado. Siguen pensando que pueden pelear con esos conceptos y que con cambios cosméticos, parches aquí y allá, o una nueva publicación doctrinal del ejército donde dicen, tenemos que hacer esto y aquello. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Basado en qué? Muéstrame el dinero. Muéstrame el maldito equipamiento. Muéstrame la maldita preparación del cuerpo de oficiales y de los suboficiales que sepan cómo luchar en la guerra moderna. No la tienen. Darrell Oreste. Sí, y no sé si has estado siguiendo lo que pasa en la Marina de Estados Unidos. Ah, sí. Dios mío. Me da pena por esos muchachos. Me da pena por los muchachos, ¿vale? Suena extraño, ¿verdad? Eres ruso en lo étnico y se supone que deberías alegrarte de ver humillados a Estados Unidos.
Pero esto, especialmente el hecho de que pasen hambre, es inaceptable, ¿vale? Esto es absolutamente. Y alguien tiene que responder por esto. ¿Por qué abandonaron a esos chicos? Esencialmente, la Marina de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial alimentaba y mantenía a su gente mucho mejor de lo que ocurre ahora. Es una maldita vergüenza nacional. Y siento mucho por esos chicos y sus padres. Absolutamente. Simplemente desgarrador. Sí, me ha pasado. Una madre de un marinero me contactó por correo electrónico. Y luego, el sábado de la semana pasada, cuando estaba en Chattanooga, Tennessee, con Robert Barnes, conocí a otra madre de un infante de marina. El marinero estaba en el buque Trípoli de la Armada de Estados Unidos. El hijo de esa madre había servido en el buque Boxer de la Armada de Estados Unidos. Ambos contaron lo mismo: raciones insuficientes. Ambos chicos perdieron una cantidad considerable. Uno perdió 30 libras. Sí, 30 libras. Eso no es simplemente considerable. Esto es hambre, punto. Así es, eso es. Cuando leí esa cifra y tu artículo, pensé, vale, considerable. Y luego resulta que pierden como 30 libras. Esto es inanición, eso es lo que es. Y además, ayer salieron las noticias sobre suicidios en el buque Abraham Lincoln de la Armada de Estados Unidos. Y un amigo mío, que es presidente de la promoción de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, creo que de antes de 2010, no quiero delatarlo, pero empezó a explicármelo. Como presidente de promoción, su trabajo es identificar a los miembros de la promoción que han fallecido. Y lo que me dice es que muchos de ellos se están suicidando. Que los suicidios que ocurren en las filas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en la Marina, el Ejército, el Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea, son, francamente, horribles. Y, ya sabes, esto lleva tiempo, es decir, es una epidemia que nos está atendiendo. Sí, lo es. Sí, lo estamos viendo, se nos acaba el tiempo. Para terminar, te voy a poner el sombrero de Nostradamus. Dios mío. No eso. Bueno, ¿hacia dónde crees que irá la guerra en los próximos 5 meses? Intentarán recomponer lo que tengan. Esos enormes huecos de personal. Probablemente montarán una operación de falsa bandera y tratarán de provocar a Rusia. Pero aparte de eso, los rusos están en las afueras de Kramatorsk y Slaviansk. Una vez que esas ciudades estén liberadas, nada impedirá a los rusos ir a Dnepropetrovsk. Así de simple. Zaporozhye. Los rusos están cerrando el cerco allí. Y cuando miras esas llamadas zonas tampón, especialmente en Sumy, en Kharkov, ahora abarcan cientos de kilómetros cuadrados. Y esto no es solo Donbass. Se trata de oblast que pertenecen a Ucrania. Ya no. No lo serán. Los rusos no las van a conquistar. Las van a controlar. Así que eso es lo que va a pasar. Y ahora que el tráfico marítimo en Odessa está cortado, Odessa queda aislada. Punto. Eso se acabó. Y en la última, por si no lo seguiste, hoy Vladimir Putin, al clausurar los grandes ejercicios de la flota del Pacífico rusa, dio luz verde, según confirmó el comandante en directo, el almirante Víctor Lina, que sí, la luz verde es para interceptar el tráfico mercante de los países no amistosos. ¿Y qué significa eso? En Asia, todo ese tráfico, y ya sabes quiénes son los países no amistosos, aparte de Estados Unidos. Rusia no va a tocar el tráfico de Estados Unidos, pero hay mucho tráfico procedente de Inglaterra, Francia, Italia y demás. ¿Para qué hacerlo? Los rusos ya forman convoyes en el Atlántico y en el Báltico. De todos modos. No, ahora es la flota del Pacífico. Detendrán e interceptarán el tráfico marítimo que pertenece a esos países no amistosos, que son países de la Unión Europea. ¿Qué van a hacer al respecto? Nada. No tienen la capacidad. Si quisieran enfrentarse a la flota del Pacífico rusa en alta mar, pagaría mucho por ver lo que les pasaría.
Ni siquiera podrían acercarse, a menos, claro, que hagan lo que suelen hacer. Falsa bandera, terrorismo, cosas por el estilo. Así son las cosas. Y la presión se está intensificando hasta el punto de que al final no se trata de Ucrania. Se trata ahora de derrotar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso es algo que mucha gente todavía no entiende. Y los rusos, como dijo hoy otra vez Dmitry Medvedev, harán que todo ocurra en condiciones rusas. ¿Y cómo lo abordarán? Eso no tengo acceso a las decisiones del Estado Mayor y del Consejo de Seguridad. Me encantaría ser una mosca en la pared durante 30 minutos, al menos. Y, Bueno, en realidad, ¿mentí? Este es el comentario final que quiero de ti. Inglaterra dijo, oye, ¿sabes qué? Oye, Rusia, tenemos que empezar a hablar. ¿Sí? ¿Eso es una señal? sí, todo está relacionado, porque ellos lo entendieron. Y era sobre ese supuesto yate con esos dos viejos que, no sé qué hacían, pero obviamente se dirigían hacia el almirante Grigorovich y tuvieron que hacer los tiros de advertencia, no al yate. Disparas tiros de advertencia, primero a 5 metros por la popa, luego a 5 metros por la proa. Y los rusos les gritaban sin parar, hasta que al final reaccionaron, sea lo que fuera que estuvieran haciendo allí. Y entonces dijeron, Dios mío, nos estamos acercando a una fragata rusa, pero eso es solo una excusa. La realidad es, y no lo sabemos, y tú lo sabes mejor que nadie, que hay muchas cosas que pasan a puerta cerrada. Todavía nadie ha rendido cuentas por el Ursa Mayor, ese buque civil ruso que se hundió en el Mediterráneo como resultado de sus explosiones submarinas. Los rusos ya se hartaron, y ahora sabemos lo que ya se había concedido. Los rusos pueden actuar. La economía británica sufrió muchísimo. En Asia, no lo olvides, todavía mantienen un comercio gigantesco con Hong Kong y cosas por el estilo. Bueno, los rusos ahora los van a detener, porque se tomó la decisión. Ya es demasiado tarde. Tuvieron 4 años y medio para realmente sentarse a hablar de fondo. Se negaron. Sí. Hombre, lo veo como un año decisivo. Bueno, escuchen, si aún no lo saben, Smoothie X Doth en blogspot.com. Vayan allí. Pueden seguir a Andre a diario. Siempre tiene un buen desahogo o dos, al menos cada 2 días, a veces más seguido. También pueden encontrar enlaces a sus libros. Valen la pena. Comparte su sabiduría en el aire, pero también la ha puesto por escrito. Sin duda merece leerse. Así que, querido amigo, te doy las gracias por esto. Aprecio que te hayas tomado el tiempo. Y si les ha gustado esto es Countercurrents. Soy Larry Johnson. Denle al botón de me gusta y suscríbanse. Si no hacen nada más, al menos denle las gracias a Andre.